Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 15 de marzo de 2017. El calendario económico comienza con las cifras de ayer en la noche dadas a conocer en Japón sobre producción industrial, donde se revisó un poco el dato del mes de enero, una contracción menor a la anunciada inicialmente. Con eso el crecimiento anualizado se mantiene por encima del 3,5%. En Francia, publicaciones de inflación, al igual que en Alemania el día de ayer, mantuvieron la lectura inicial. En Alemania, recuerden, 2,2%, Francia 1,2%. Francia en los últimos años ha estado constantemente por debajo de las metas del Banco Central Europeo de un 2%, mientras que Alemania ya está alcanzando el objetivo. Esta es una clara divergencia al interior de la Unión Europea entre las dos principales economías que tienen la moneda única. Entonces, en cierta medida esto explica ese tema que por un lado a Alemania lo está impulsando más de lo que debería y por otro lado a Francia pues todavía no le está generando la suficiente dinámica para poder garantizar un cambio de mensaje por parte del Banco Central Europeo. En los Estados Unidos esta mañana se han dado a conocer las cifras de inflación al consumidor. Recuerden, como siempre decimos, no es la medición de precios preferida de la Reserva Federal, pero sí es un indicador importante. Inflación 12 meses sube a niveles del 2,7%. Inflación núcleo al 2,2%. Este indicador de inflación núcleo lleva ya varios trimestres superando ese objetivo del 2. Lo importante son los PCE, que son publicados en el mismo día en que se da a conocer cifras de ingreso y gasto de los hogares, que están ambos indicadores, tanto el total como el núcleo, por debajo del 2% aún. De todas maneras, esto no le va a restar probabilidad el día de hoy a que la Reserva Federal incremente su tasa, como hemos también mencionado en los últimos comités, más que el incremento del día de hoy. El mercado va a estar más pendiente de la actualización de pronósticos de las variables económicas y sobre todo de las expectativas de incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. Y en Colombia, y usualmente no presentamos este dato, es el índice de confianza del consumidor, pero resulta que en el mes de enero el dato está en menos 30 unidades, el mínimo histórico desde que se hace esta medición por parte de FEDesarrollo, y por eso es importante hacer seguimiento si hay algún tipo de mejora en esta mala dinámica. Recuerden que en enero este indicador cayó a su mínimo histórico y al mismo tiempo el consumo de los hogares se contrajo el 2,2% y por eso es importante tenerlo en cuenta. Con relación a los anuncios económicos, nuevamente habló el premier chino diciendo que no era su interés tener un enfrentamiento comercial con Estados Unidos, que esto básicamente iba a estar perjudicando a ambas economías, no solamente a China, sino a los dos. Y con relación a Europa, varios anuncios. Hoy elecciones en Holanda. La votación termina hacia las 9 de la noche, hora europea central, y entonces pues solo hasta horas de la tarde en Colombia se estaría dando a conocer el resultado final. Sin embargo, en las últimas encuestas estaba perdiendo favoritismo de este partido independentista liderado por Wilders, y estaba quedando en un segundo lugar, lo cual pues iba a facilitar un poco más la consecución de un gobierno de manera rápida. También en Europa, tener en cuenta las ventas minoristas en Italia se contrajeron de manera inesperada. Esta es la tercera economía en importancia de la zona euro y también está por debajo de los objetivos, una razón más para que el Banco Central Europeo no modifique esa postura monetaria a pesar de lo que se ha mencionado sobre Alemania. Al mismo tiempo, el vocero del Bundesbank dijo básicamente que estaba en contra de ese impuesto fronterizo que quiere imponer Donald Trump. Obviamente Alemania tiene un buen considerable de exportaciones hacia Estados Unidos, se vería perjudicada de manera importante por este tipo de ajuste. Sin embargo, del lado económico también hay críticas sobre este impuesto fronterizo, diciendo que lo único que iba a generar era una apreciación del dólar, que iba a compensar la ganancia relativa de precios vía el impuesto. Entonces que en el mediano y largo plazo ese impuesto que quiere imponer Donald Trump no iba a servir de manera sustancial. Y por otro lado, en la Unión Europea también muy positivo el indicador de empleo
con un número de trabajadores en máximos desde que estalló la crisis europea 2008-2013 aproximadamente. Al mismo tiempo, el economista en jefe del Banco Central Europeo se mostró un poco más confiado sobre la dinámica económica. En el otro frente, en la preparación del Brexit, UBS anunció que trasladaría entre 1.000 y 1.500 trabajadores de Londres, pero a pesar de esto, hoy la tasa de desempleo en el Reino Unido es la más baja desde 1975, es decir que hay suficiente espacio desde el punto de vista de empleo para tener una negociación de Brexit y no presentar por el momento un fuerte desajuste en su economía. Con relación a los ajustes del sistema financiero británico, el gobierno anunció que estaba reduciendo su participación en Lloyds. En el peor momento de la crisis alcanzó a tener un peso del 43% de la propiedad de esta importante entidad financiera británica. Actualmente ya está por debajo del 3%, más exactamente el 2.95% durante el último año, y debido a la volatilidad de mercados no había realizado ventas nuevamente, pero se reinició en el último fracción del año 2016, con lo que esa participación solo es del 2.95%. Entrando en los Estados Unidos, el día de ayer se dio a conocer cifras del precios al productor, un poco más alto de lo que estaba esperando el mercado, alineado también con el dato de hoy, cumpliendo objetivos en teoría de inflación del 2%. También se dio a conocer ventas minoristas, crecimiento en línea de lo esperado, 0.1%. Y hoy, como manifestábamos, lo más importante va a ser la reunión de la Reserva Federal con el discurso de la presidenta Janet Yellen. En este frente queríamos recordarles que para este año, de acuerdo a las expectativas de los diferentes miembros de la Reserva Federal, se tendrían 3 incrementos de tasas para el 2017 y después, entre el 2018 y 2019, se estaba hablando de 5.7 incrementos, es decir, casi 6 incrementos de tasas. Estos son los dos números que vamos a estar validando hoy con las expectativas de tasas de interés. Recuerden entonces 3 incrementos este año y casi 6 incrementos en los próximos 2 años. Con relación a América Latina, Societe General anunció que es un escenario factible para México esta inflación. Recuerden que esto es equivalente a estancamiento económico con altos niveles de inflación. En Brasil, por otro lado, tenemos una reforma pensional que no es bien recibida obviamente por los sindicatos y trabajadores públicos. Hoy hay amplias protestas, sector transporte de Sao Paulo y Río parcialmente paralizado. En la Cámara de Representantes, la votación sobre esto se va a realizar cerca del mes de abril, aunque hay rumores de que se puede postergar a mayo, y en el Senado sería a mediados del segundo semestre la aprobación. Con relación a Pero con relación a otros anuncios en América Latina, en Perú, el Banco Central, a través de su director, afirmó que más que pensar en un impulso fiscal en Perú, lo que se debe hacer es efectivamente garantizar el gasto público programado, teniendo en cuenta que, como se anunció la semana pasada, todo este escándalo de Brecht podría frenar la inversión en infraestructura y tener una afectación en la economía de 0.5% menos de crecimiento. Recuerden que en Perú el objetivo de crecimiento del gobierno está alrededor del 3.8%. En Chile, por su lado, en esas reuniones de Alianza Pacífico, en las cuales pertenecen oficialmente Colombia, Perú, Chile y México, se anunció que estarían considerando la posibilidad de ampliar la cantidad de miembros. Se ha conocido extraoficialmente el deseo de Canadá y de Nueva Zelanda de participar en esto. Y ya en los mercados accionarios, pues nuevamente estamos viendo recomendaciones de venta de acciones por parte de Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America. Varios de ellos pues esto ya se había anunciado durante los últimos meses. Aparentemente los inversionistas están cansados de escuchar estas advertencias. Muy interesante lo que mencioné ayer un importante economista estadounidense, Schiller, quien pues es reconocido por ese índice de precios de vivienda Case-Shiller, afirmando explícitamente que el mercado en este momento está muy sobrevalorado, que aparentemente no es tan intelectual como la gente podría pensar o como los economistas desearían creer.
Esto es como una advertencia más de los altos niveles de precios de acciones, algo que pues ustedes ya se han venido acostumbrando durante los últimos trimestres. El día de ayer, el sector energético fue el que lideró el descenso, 1.2% de caída, por lo que el día de ayer había mencionado Agustín con relación a la producción de Arabia Saudita que en el mes de febrero no habría recortado tanto la producción como había anunciado previamente. De hecho, reversó parte de esos recortes del mes de enero y el mercado tenía sospechas. Arabia Saudita, por su lado, salió a afirmar que ese incremento de producción fue básicamente para incrementar sus inventarios. Entonces, recuerden esto que se dijo el día de ayer en el comité, que fue lo que lideró la caída en el mercado, para tener en cuenta como ese cambio de perspectiva sobre el tema petróleo. Entonces, todo por ahora los dejamos con Agustín. Bien, el día de ayer pues observamos caídas generalizadas en el mercado, como lo mencionó Daniel anteriormente. Esta mañana estamos viendo un mapa principalmente con un tono verde, como lo mencionó Daniel anteriormente. Este impulso está siendo generado gracias al buen avance que presentan las compañías del sector minero. Les recuerdo esas situaciones que se están viviendo en Chile y Perú con las diferentes huelgas que están favoreciendo pues el desempeño del precio del cobre, que avanza ya por cuarta jornada consecutiva. Esta mañana el cobre estaba ganando cerca de un 1%, avanzando a cerca de $266 la libra, y entonces aquí lo más importante es tener presente que varios analistas, como el caso de JP Morgan hace un par de jornadas, también estaba recomendando la toma de posiciones nuevamente estructural en compañías del sector minero. Por esa razón, pues estamos viendo unos ligeros avances importantes después de esa jornada de retrocesos que observamos durante el día anterior. Les recuerdo que nuestro análisis sobre el índice Standard & Poor's continúa señalando cautela en las posiciones largas. Esta señal fue anunciada desde el pasado 3 de marzo. Hemos observado también una fortaleza importante en la zona de los 2.360 puntos en este índice. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, simplemente hay que prestar cautela esta tarde sobre mediodía a los anuncios de las decisiones que sean tomadas por la Reserva Federal, y sobre todo el discurso que será dado después de la 1:30 de la tarde hora colombiana, 2:30 de la tarde hora de Nueva York, donde la zona que hay que monitorear es la fortaleza de los 2.355, 2.360 puntos en la parte baja, y en la parte alta la consolidación por arriba de los 2.380 puntos. En lo que tiene que ver con el mercado de monedas, pues consecuentemente a lo que viene ocurriendo en el mundo y lo que siempre ocurre cuando existe una expectativa de decisión de la Reserva Federal, los inversionistas han tomado la decisión de alivianar un poco las posiciones en dólares, también siguiendo esas recomendaciones que mencionó Daniel anteriormente, y por eso estamos viendo una pérdida generalizada del dólar contra las principales divisas, y en línea con el buen desempeño de las materias primas, pues unas monedas emergentes que estaban ganando terreno esta mañana, como podemos observar, el rand sudafricano, el peso colombiano y la lira turca, monedas emergentes, avanzan más de 0.50% esta mañana frente al dólar. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, simplemente destacar que esta mañana estábamos observando un avance significativo en el precio del crudo después de haber alcanzado esa zona de los $47 el barril durante la jornada anterior, por ese dato o por ese reporte mensual de la OPEP, donde se dio a conocer ese incremento en la producción de Arabia durante el mes de febrero. Sin embargo, como ustedes pueden observar en nuestro análisis de Fibonacci, el día de ayer pues se respetó esta zona de los $47.25, una zona que habíamos anunciado que era bien relevante, y esta mañana pues este avance está directamente ligado a un dato previo que había anunciado el Instituto Americano de Petróleo de los inventarios que se darán a conocer más adelante, sobre el cual supuestamente se habría presentado una reducción en estos inventarios de cerca
de 531.000 barriles. Aunque el dato de reducción no es importante, sí es relevante para los operadores del mercado observar un dato negativo, pues como ustedes pueden observar en esta gráfica, desde hace ya muchas semanas no se observaba un dato o no se presentaba un dato negativo, y por esta razón es que estábamos viendo un avance nuevamente en los precios del crudo. Sin embargo, pues la estimación de los analistas se ubica nuevamente con un avance. Ese avance está sobre los 3.1 millones de barriles. La estimación de GSC se ubica un poco por encima, en 3.5 millones de barriles para la jornada de hoy. Esperaríamos que la tendencia bajista continúe presentándose en los precios del crudo y que haya un periodo de estabilización o un rango de estabilización mejor sobre la zona de 47 a 48 dólares el barril para las siguientes jornadas. Finalmente, en el mercado mundial de bonos, pues se observa un avance significativo durante la jornada de hoy. Como ustedes pueden ver, tenemos unas variaciones prácticamente verdes en todos los bonos de referencia gubernamentales de 10 años, avances que están mostrando cerca de 2 puntos básicos esta mañana. Un nivel importante y algo que nos podría ayudar a analizar de manera técnica la reacción de los mercados frente a las decisiones de la Reserva Federal es esta zona de los 2.62%. Ustedes pueden observar en el muy largo plazo, es una zona que fue respetada y la zona de resistencia que fue respetada el pasado 16 de diciembre, y hace un par de jornadas también estábamos viendo la fortaleza de esta zona del 2.62. Por esa razón, cuando sea anunciada la Reserva Federal, pues es recomendable monitorear el desempeño de los bonos del Tesoro antes de tratar de interpretar los anuncios y las reacciones que sean mencionadas por la presidenta de la misma, por cuanto esta zona de los 2.62% es bien importante para los operadores del mercado. Si observamos una ruptura entonces hacia la parte alta de los 2.62, sí podría ser una llamada de atención importante, por cuanto lo que leerían los operadores de mercado serían unas potenciales o un incremento más a los 3 incrementos que ya se han anunciado anteriormente. Y en la parte baja, pues la consolidación por debajo de los 2.57, 2.55, como la estamos viendo anteriormente, pues podría generar algo de calma en los diferentes mercados. Agustín, con relación a los mercados los mercados de bonos en el mundo, con relación al mercado colombiano, destacar las cifras publicadas ayer de industria y de comercio, ambas cifras consideradas por nosotros como desastrosas. Contracción en el tema de la industria del 0.2%. Ese aporte de repicar fue muy efímero, solo se sintió durante la primera parte del 2016 y ahora tenemos un sector industrial que tiene ya por segundo mes consecutivo una dinámica a la baja, es decir, comienzo de año 2017 se mantiene igual que el cierre del año 2016, refrendando nuestra conclusión de que lo peor para la economía colombiana no ha pasado aún, estamos justamente en ese momento. Con relación al comercio, una contracción del 2.2%, aparentemente esa reducción de la correlación entre la confianza de los consumidores y la dinámica económica, digamos, fue algo del pasado y se estaría incrementando nuevamente. Por eso es que es importante el día de hoy conocer ese dato de confianza del consumidor en Colombia para confirmar si hay alguna mejora o no. Y frente a lo que se ha mencionado en esa preocupación económica, el codirector Adolfo Meisel había dicho recientemente que también la entidad había identificado un arranque en 2017 muy débil en sus conversaciones con varios empresarios. Sin embargo, lo que estábamos pensando nosotros es que no solamente es un tema de arranque de año, sino es un tema de todo el primer semestre
del 2017. Adolfo Meinzer le había estimado que ya para el mes de febrero se iba a registrar algo de una mejora en el dinamismo. En el frente político en Colombia hay nuevas revelaciones de ingresos de dineros a la campaña presidencial 2010 por parte de Odebrecht. Según la ley colombiana, compañías extranjeras no pueden financiar campañas y esto sería obviamente en contra de la ley. Sin embargo, en temas electorales, la prescripción es de 3 años, es decir, que este caso solo se puede haber estudiado con sanciones hasta el año 2013. Analistas están solicitando que el presidente, en aras de la transparencia, de autorización para levantar esta prescripción y que sea estudiado y que sea sancionado pues de manera completa. Y con relación pues a lo que estamos esperando para temas de ajustes monetarios, pues creemos nosotros que estas cifras de industria y de comercio refuerzan nuestra expectativa de recorte de tasa en marzo, así como en la tasa de abril, cerrar este primer semestre de año con una tasa cercana al 6,50% y este año una tasa del 6,25% siempre y cuando el crecimiento económico esté alineado con el 2%, algo que no puede estar siendo relacionado actualmente con las malas cifras de enero. Creemos que esto no va a ser persistente, pero sí el arranque de año estaría probablemente haciendo que varios analistas reconsideren nuevamente su apuesta de política monetaria para el año 2017 y siendo un poco más agresivos en recortes, algo aparentemente por debajo del 6% podría estarse encaminando. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. En Colombia durante la jornada anterior se negociaron cerca de 117.000 millones de pesos en 2.500 operaciones. La acción con mayor volumen fue Bancolombia con cerca de 21.000 millones de pesos transados. Como podemos observar en la gráfica, pues el día de ayer se presentó un ataque a la zona soporte del triángulo que veníamos estudiando durante las últimas jornadas. La zona de los 1320 fue vulnerada de una manera rápida y fácil. Ahora entonces a lo que hay que prestar atención es al siguiente nivel de 1300 puntos para el índice Colcap. Obviamente cualquier reingreso al triángulo que fue mencionado anteriormente podría disminuir un poco el nerviosismo de los inversionistas, pero por ahora les recuerdo que la tendencia a la baja continúa predominando en el mercado y fue alertada desde el pasado a finales del mes de febrero anterior. Las acciones de las cuales hablaremos hoy, en primer lugar se encuentra Preferencial Bancolombia. El día de ayer, pues esta acción que presenta una tendencia a la baja, como podemos observar por nuestro oscilador múltiples medias móviles, pues está atacando en este momento una zona relevante o se está acercando a una zona importante, una zona de soporte de los 27.000 pesos. Por esa razón pues hay que tener cierta cautela. Obviamente una consolidación sobre esta zona es relevante para tratar de probar algunas posiciones largas, pero obviamente por la alta volatilidad que se presentó durante la jornada anterior hay que esperar un periodo de estabilización por lo menos para tomar una decisión un poco más concreta. En segundo lugar, quisiera presentarles un análisis sobre la acción de Éxito. Esta acción que venía presentando una tendencia al alza que fue anunciada desde el pasado mes de diciembre, pues ha presentado una señal de posible corrección que fue anunciada a comienzos del mes de marzo. Esta señal de corrección pues se une durante esta jornada a una zona psicológica supremamente importante y a un potencial ataque a la zona de soporte sobre los 15.000 pesos. Por esa razón hay que tener cautela también con la toma de posiciones largas en la acción por ahora. Al igual que la acción anterior, hay que esperar un periodo de estabilización para reingresar en esta especie. Buenos días para todos. En cuanto a anuncios para el mercado local, pues digamos que no tenemos anuncios relevantes para la jornada de hoy, pero hemos realizado 2 cambios en nuestro espacio permanente. El primero de ellos, el cambio que se realizó sobre el espacio permanente de Isagen, en donde, como ustedes ya bien saben, la OPA pues finalizó hace ya unos días y de esta forma entonces Isagen comunicó al mercado las nuevas participaciones accionarias que se tienen, en donde, como ustedes pueden observar, Brookfield tiene el 99.73% de la compañía y los minoritarios tan solo tienen el 0.27%.
digamos que la probabilidad de que lancen una nueva OPA o algo por el estilo, pues la consideramos como nula, y acá pues ya los accionistas que tienen esas acciones tendrán que muy probablemente dirigirse directamente a la empresa. El segundo cambio que realizamos es el cambio sobre el espacio permanente de ETB, en donde pues ya el distrito al parecer va a vender, confirmó que vendería toda su participación accionaria, en donde el alcalde de Bogotá pues mencionó que la venta se realizaría este año. Hasta el momento pues no se han conocido interesados sobre la compañía, y tampoco pues lo que es la banca de inversión de JP Morgan ha dado su precio, digamos, objetivo sobre esta acción. Importante mencionar también que los tiempos se han desplazado. Aquí la venta de ETB pues esperaba se realizara sobre el primer semestre del 2017, pues ya con los acontecimientos que se han dado recientemente en el Cabildo Abierto y pues los diferentes acontecimientos políticos, pensamos que la venta se realizará ya sobre el segundo semestre del año 2017. Bien, y entrando al análisis del peso colombiano, pues podemos observar que durante esta mañana se está atacando la zona de soporte de la tendencia estructural que fue anunciada desde el pasado 27 de febrero. Como podemos ver en la gráfica esta mañana, el tipo de cambio ataca esta zona de soporte relevante, está transando por debajo de la zona de control 2.989 y también se encuentra acompañada de una señal de alerta de reducciones largas. Por esa razón, y teniendo en cuenta el desempeño del resto de monedas emergentes que estaban avanzando contra el dólar, pues podríamos ver un tipo de cambio que se mantenga sobre este rango, también teniendo en cuenta la disminución en el volumen de operaciones a causa del anuncio de la Reserva Federal hacia mediodía. Por el día de hoy entonces no tenemos recomendaciones de posiciones sobre el tipo de cambio peso dólar. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES vemos como el día de ayer el mercado tiene una fuerte valorización rompiendo los dos niveles, como lo pueden ver en la gráfica. Es importante resaltar que se debe a una compra importante de inversores extranjeros. Más o menos compraron medio billón de pesos en parte larga, especialmente en los papeles con vencimiento en el 2026, de los cuales compraron 350 mil millones, lo cual le dio un impulso importante a la tasa, de forma distinta a lo que pasaba con la renta fija mundial. Por eso, otra vez estamos en el nivel recomendado de corto, 6.74, 6.70. Esa es nuestra zona recomendada de corto, con esto en la ruptura del 6.66. No, hay que ser muy juiciosos con los stops, empezar a hacer las estrategias, pero con un stop definido, como lo pueden ver, el 6.26 en la parte baja de la nube. Si rompe el 6.36 deberíamos estudiar de los cortos que estamos recomendando el día de hoy. Recordar también, aparte, como ya lo ven diciendo Agustín y Daniel, de la reunión de la Reserva Federal, importantísimo, también subasta de test indexado al VR con vencimiento en el año 2027